Dios les bendiga, amados hermanos, qué bendición nuevamente contar con su sintonía. Damos gracias a Dios por este privilegio que nos concede poderles acompañar y llevarles nuevamente el mensaje de esperanza. Gracias a todas las personas que nos permiten iniciar una semana, gracias a ustedes que siempre están pendientes y poder disfrutar así de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Bienvenidos al lunes 18 de octubre 2021, esperando que nuestro Dios nos esté hablando a través de estos programas de reflexión. Que el Señor les bendiga un día más. Aquí estamos iniciando una nueva semana por la gracia del Señor. Estamos en el lunes 18 de octubre. Gracias al Señor, pues estamos un día más y qué bueno es poderles acompañar, poder llegar a la intimidad de su hogar, de su trabajo, donde quiera que usted nos sintoniza. Muchísimas gracias. Esperamos que tenga una semana de victoria, una semana de mucha bendición. Eso es lo que deseamos, que la cobertura de Dios esté sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre todo lo que ustedes hagan. Así que desde ya les invitamos para que usted pueda reportarse. Iniciamos una nueva semana, siempre con el buen deseo de poderles servir, llevarles el mensaje de esperanza, y también queremos estar orando por las diferentes necesidades. Invitándole entonces para que usted pueda compartir con nosotros esta transmisión. Escuchábamos música de Benjamín Rivera, específicamente el tema Libera tu corazón. A través de ese tema, ¿cuántas personas no se han liberado dejando que Cristo Jesús tome control de sus vidas? Así que, en fin, traemos un programa muy especial, muy cargado de información, pero queremos invitarle para que usted se identifique con este programa. ¿Pero cómo se puede identificar? De dos maneras: compartiendo la transmisión, pero también escribiéndonos en este momento, dejándonos su comentario, porque queremos orar por cada una de las necesidades del pueblo de Dios. Así es, amén. Así que le invitamos en este momento a que usted nos pueda dejar su comentario. Escríbanos usted que nos sintoniza a través de una red social y déjenos también su petición. Deseamos orar por cada una de sus necesidades. Este día lunes, como bien saben, pues cada lunes nosotros renovamos las peticiones y es por eso que le invitamos. Si usted pues todavía no ha recibido respuesta del Señor, formúlela nuevamente su petición y escríbala. Con gusto vamos a estar orando, y usted que lo hace también a través de los 1450M de Restauración puede dejarnos un mensaje de texto, ahí dejarnos su petición 75 54 71 53. Ese es el número al cual usted puede enviar su mensaje. No olvide poner su nombre, un apellido y cuál es su petición. Amén. Gracias a todas las personas que siempre están pendientes de este programa. Bienvenidos a los que recién nos sintonizan. Gracias por estar con nosotros también a través de Radio Restauración 1450 AM. Le presentamos siempre el mensaje de esperanza. Hablando de mensaje de esperanza, queremos presentarle ya el versículo para este día en el lunes 18 de octubre 2021. Gracias a la fanpage de Elín San Miguel le presentamos el versículo para este día, basado en el libro de los Salmos, capítulo número 24, versículo número 1. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Qué importante es reconocer que nosotros somos creación de Dios. Pero Dios, Mari, no solamente desea que nosotros seamos creación de Dios, sino que dependamos totalmente de Dios. Por eso el versículo aquí dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, pero también el mundo y los que en él habitan. Así es que todo Él lo ha creado. Él creó todo lo que usted ve a su alrededor, y lo que hay dentro de este mundo también Él lo ha creado. Nosotros somos creación de Dios. Todo lo que usted ve, esos animalitos que nos rodean, esos pajaritos que ve usted volar en el cielo, todo, los árboles, la naturaleza, todo, la flora, la flora, todo es absolutamente de Dios. Y la verdad es que nosotros debemos de sentirnos plenos en el Señor. Nosotros debemos de aferrarnos cada día a Dios, porque sabemos que Él nos ha creado, Él nos ha dado esta bendición y estamos disfrutándolo cada día. De hecho, debemos de disfrutar la creación de Dios, porque es una gran bendición. Él nos ha creado a nosotros y ha creado todo lo que está a nuestro alrededor para bendecir también nuestras vidas. Así que la gloria sea para nuestro Dios, porque de Él son todas las cosas.
Amén. Y que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Todo le pertenece a nuestro Dios y nosotros, su creación, es decir, la corona de su creación, que es el ser humano, también le pertenecemos a Dios. Por eso le recordamos el versículo para este día basado en el libro de los Salmos, capítulo número 24, versículo número 1. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos en él habitan. Gracias a la fanpage de Restauración, ahora le presentamos la frase para este día. Esa respuesta que tanto necesitas, Dios la trae en camino. Esa respuesta que tanto estamos necesitando, Dios ya la está preparando y viene en camino. Así que, ¿qué hay que hacer? Esperar en el Señor. Dios tiene la respuesta para cada una de nuestras vidas. Eso es bueno saberlo, que Dios, pues en su debido momento, recuerde que no es en el tiempo nuestro que Él va a traer la respuesta. Nosotros muchas veces deseamos tener una respuesta instantánea, que en el momento que nos arrodillamos, o bueno, sentadito, acostadito, dependiendo, quizás usted no pueda estar arrodillado por su enfermedad o por tantas situaciones. Pero usted quizás en el momento que ora al Señor, expone su necesidad delante de Él, quizás nosotros queremos recibir esa respuesta, pero no, la verdad es que esa respuesta viene en camino. Usted sea paciente, siga presentando las peticiones al Señor, que en el momento de Él, cuando Él sea su voluntad, va a obrar en su vida. Lo importante es creer que esa respuesta viene en camino. Correcto. Siempre estar agarrado de las promesas de nuestro Dios, nunca dudar de Él, porque Él es un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede, para el cual no hay límite. Así que por lo tanto creamos en el Señor y creamos que esa respuesta va a venir en el justo momento que nosotros la necesitemos. Esta frase, la frase de este día, nos habla, Mari, también de la importancia de depender de Dios, porque cuando esa respuesta va en camino, cuando Dios trae esa respuesta, va a llegar, como tú dices, en el momento exacto que nosotros la estamos necesitando. Y cuando hemos esperado, hemos dado seguimiento, cobertura a lo que Dios nos está pidiendo, qué deleite se siente cuando llega la respuesta, ¿verdad? Por la cual tanto hemos estado solicitando, por la cual tanto hemos estado pidiendo. Y pueden ser cosas quizás espirituales, pero también cosas muy sencillas, cosas materiales. Pero la respuesta, cuando nosotros la recibimos, y ha tardado quizás un poco en el camino, porque el camino quizás ha estado muy difícil, pero en ese momento, cuando llega la respuesta, qué satisfacción se siente. No, y es ahí cuando nosotros nos damos cuenta que el Señor es fiel, que Él nunca nos va a decepcionar, porque Él es fiel a cada una de sus promesas. Aunque quizás fue tardada esa respuesta, quizás tuvo que haber muchísima paciencia, y qué bueno que Dios se la dio, porque cuando esperamos en el Señor es porque Él nos ayuda a esperar esa respuesta que sea siempre conforme a su voluntad. Así que recuerde, el Señor está llevando esa respuesta en el momento que Él cree que es conveniente, no en nuestro momento, porque nosotros creemos que el momento nuestro es el conveniente, pero no. Siempre todo debe ser en el momento de nuestro Dios. El problema, María, es que cuando las personas se desesperan y Exacto. ya no quieren seguir y saben de que esa promesa de parte de Dios va a llegar, pero ellos se desesperan, ¿qué podríamos decirle a esas personas que se desesperan tanto? Pues que le pidamos al Señor paciencia, porque cuando nos desesperamos y queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, cuando queremos buscar soluciones, es cuando más dañamos la situación, es cuando acarreamos más problemas. Y no le recuerdo lo que pasó con Abraham. Cuando Abraham, Dios le dio la promesa de que iba a tener un hijo de su esposa. Él creyó en Dios. Cuando Dios le dio esa palabra, él la creyó. Pero pasaron muchos años. No pasó un año, 2, 3 años, no. Pasaron muchísimos años. Pasaron décadas para que la respuesta de Dios llegara a ese matrimonio. Pero ¿qué pasó? Sara, su mujer, su esposa, dio una mala idea y vino Abraham, la tomó, y entre los dos queriendo ayudarle a Dios, pues cometieron un grave error que después hasta les trajo consecuencias,
Y la verdad es que eso es lo que pasa con nosotros cuando nos desesperamos, cuando no estamos siendo pacientes, en vez de arreglar las situaciones, los problemas, lo que hacemos es empeorarlos. Así que por lo tanto, sea paciente, pídale al Señor que le ayude a tener esa paciencia que necesita y espere la respuesta de Dios. Así que recuerde la frase para este día. Esa respuesta que tanto necesita, Dios la trae en camino. Dios trae en camino esa respuesta y sobre todo en esta semana que estamos iniciando, no dudo que la mano de Dios obrará a favor de los suyos siempre y cuando nosotros se lo pidamos. La Biblia sigue diciendo, clama a mí y yo te responderé. Así que invitándole para que usted esté en nuestra sintonía, quiero saludar a Vero López de Flamenco, María Sol, Aguirre Núñez, Flora Celaya, Julia Ruano, bueno, en fin, mi hermano, el perfil de mi hermano Alfa y Omega, gracias, mi hermano Esteban Morataya, gracias amados hermanos por estar disfrutando con nosotros, que sea la mano de Dios a favor de nuestras vidas. Posteriormente retomamos los comentarios, pero parece que hay otros nombres, ¿verdad? Por lo menos los nombres mencionémoslos en este momento. Amén. Agradecemos a mi hermana Gloria Arevalo, que está ahí en sintonía, también ya nos dejó su comentario, mi hermana Ivette Vargas, también mi hermana Yolanda Aparicio, que están ahí en sintonía, muchísimas gracias. Esperamos, por supuesto, que el Señor les esté bendiciendo grandemente. Y mi hermana Dorian Aparicio, ahí están los comentarios, pero al final los vamos a estar leyendo. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que para nosotros es motivo de mucha alegría iniciar una semana con ustedes, disfrutando de la gracia y la presencia de nuestro Dios. Vamos a pedirle a Dios que Él sea el que hable a nuestra vida, que Él nos permita dar seguimiento a esta serie de Pablo el Evangelizador, y vamos a pedírselo al Señor. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, porque tú has sido bueno con nosotros al darnos vida, al darnos salud, al darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por este hermoso momento que tú nos das. Gracias por aquellos que nos sintonizan desde su lugar de trabajo, otros en su casita, otros, Dios mío, nos están sintonizando ahí en su automóvil, donde quiera que la señal esté llegando, en otro país, en este país. Tu bendición se establezca y podamos, Dios mío, encontrar siempre oportuno socorro a través de tu palabra. Háblanos, te lo suplicamos, háblanos. En este momento estamos necesitados de escuchar tu dulce voz. Permítenos conectarnos con tu presencia a través de esta temática. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Amén y amén. Continuamos desarrollando la serie de Pablo, el Evangelizador. Quiero presentar el tema de esta serie, el tema número 33, el maltrato a Pablo. Ese es el tema, el maltrato a Pablo. Vamos a leer el libro de los Hechos y vamos a leer algunos versículos del capítulo número 21 del libro de los Hechos, hablando acerca de el maltrato a Pablo. Para ello, citemos de una vez Hechos capítulo número 21, versículo 17 al 18. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, es decir, a Santiago, y se hallaban reunidos todos los ancianos. El recibimiento: los creyentes de Jerusalén recibieron a los misioneros, y los hermanos, dice la Escritura, versículo 18, nos recibieron con gozo. Oiga, qué interesante. Aquí encontramos un detalle que quiero puntualizar. Pablo fue puesto en aviso por el Espíritu Santo de lo que iba a ocurrir dentro de la comunidad y más puntualmente iglesia de Jerusalén, pero no desistió de ir. Recuerde que ya analizamos cómo ya Pablo había programado su viaje para Jerusalén, y a pesar de que muchas personas se le acercaron y le dijeron a Pablo, entre ellos los ancianos de Éfeso: mira, Pablo, no subas porque va a haber mucha tribulación. Pero él no desistió de ir. Él subió, se encomendó en las manos de Dios y ya había programado su GPS personal, espiritual, para poder seguir adelante frente a aquella adversidad. Jacobo, dice la Escritura acá, que se le aconsejó una especie de liturgia llamada purificación en el templo. Por eso ese consejo que Santiago le va a dar, Pablo lo va a obedecer, y eso le va a generar problemas. Oiga, qué importante. Digo importante porque hay veces pensamos que todas las cosas en nuestra vida espiritual
nos van a salir bien, nos van a salir en un momento trascendental, o todo lo como nosotros lo planifiquemos, así va a ser siempre. No es así. En la vida espiritual siempre hemos de enfrentar momentos para los cuales debemos estar preparados. A Jerusalén quería llegar Pablo y a Jerusalén llegó. En Jerusalén terminaron los viajes misioneros de el apóstol Pablo. Es efectivamente, y se lo puedo declarar con seguridad de causa por lo que va a mencionar el relato del libro de los Hechos más adelante. Ahora bien, veamos el encuentro. ¿Qué va a producir el encuentro de Pablo con este Jacobo, que también se le conoce como Santiago, el hermano de Jesús? Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Ese es el versículo que está en pantalla. Y se hallaban reunidos todos los ancianos. Es decir, cuando Pablo llegó, casualmente estaban las autoridades de Jerusalén reunidas y lo reciben a Pablo. Dice que los creyentes de Jerusalén recibieron a aquellos misioneros. Los hermanos, dice el versículo 17, nos recibieron con gozo. La Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: nos dieron una calurosa bienvenida. Al día siguiente, Pablo y esos ayudantes del campo misionero, es decir, los compañeros de milicia de Pablo, fueron a reunirse con Jacobo, con este personaje, y estaban ahí los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Ya unos años antes, recuerde, Pablo se había reunido junto con Bernabé. Cuando nadie creía en el liderazgo de Pablo, hubo un Bernabé que le apoyó, que le aconsejó y lo presentó frente a este Santiago, que es segunda vez que Pablo se está presentando, el hermano del Señor Jesús, y que también en esa oportunidad, recuerde que estaba Simón, Pedro y Juan, y eso ya lo evaluamos en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo número 13. Nuevamente, el apóstol de los gentiles, Pablo, sentía aquella tremenda responsabilidad de reunirse con este personaje, con Santiago, el hermano de Jesús por parte de madre. Esto demuestra el nivel de humildad que Pablo tenía. Él, Pablo, como apóstol, no estaba obligado a rendirles cuentas a ellos. No, él no estaba obligado. Es más, nadie le estaba diciendo a Pablo: Pablo, vení, presentanos cuentas. ¿Cómo estuvo tu tercer viaje misionero? Nadie le estaba pidiendo cuentas. Pero él tenía, voy a decirlo, una gran humildad como para llegar a las autoridades de la época y les dijo: miren, el viaje misionero estuvo de esta y de esta manera. El apóstol no estaba obligado, pero rindió cuentas. Su trabajo era independiente. ¿Por qué? Porque era llamado a la gentilidad. Pero como apóstol rendía cuentas al apóstol supervisor de la iglesia en Jerusalén, el cual era Santiago. No podemos ser nuestra propia autoridad, cristianito. No podemos ser nosotros nuestra propia autoridad. Debemos estar sujetos a una autoridad. El informe, veamos el informe, eso está en Hechos capítulo 21, versículo 19. Pablo contó ahí a todas las personas, a los ancianos, les contó las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Presentó un informe de su trabajo como misionero, como plantador de congregaciones. No reclamó crédito para él, sino que todo el crédito se lo dio a Dios. Pero note, Dios hizo lo que hizo a través de Pablo, el gigante del cristianismo, pero él era solo un instrumento. Para Dios era el obrador. Era aquel personaje que se dejaba capacitar por el Espíritu Santo. Ese es el problema hoy en día de muchos cristianos, que no se dejan dar consejos, no se dejan adiestrar, no se dejan mentorear. Sobre todo aquellas personas que sienten que, no, es que yo tengo mis seguidores y mis seguidores no pueden ver en mí una faceta de desilusión. No, Pablo era el superapóstol.
era el apóstol de la gentilidad y él estaba rindiendo cuentas, aun y cuando no estaba obligado a darlas. Mire qué precioso. Nunca, nunca, hermanos, debemos sentir celos con aquellas personas que de alguna manera están sintiendo que otros están creciendo dentro de la iglesia, que otros Dios los está usando. Santiago no se miró con celos al ver todo el gran informe que traía Pablo. Al ver Pablo cómo les contaba, miren, y ahí en Filipos estábamos siendo azotados, pero cantamos himnos al Señor, y ahí Dios mandó un terremoto y aquel carcelero de Filipos se iba a matar y nosotros le dijimos, basta, no te mates. Todo le contó Pablo a esta iglesia de Jerusalén y entre ellos a su gran líder llamado Santiago. Nunca debemos sentir celos o envidias, mucho menos cuando un consiervo, cuando un cristiano, cuando un miembro dentro de la congregación le está dando siempre la gloria a Dios y cuenta las maravillas que Dios hace. Digo que Dios hace, no que esa persona hace. Por eso en el libro de los Hechos, capítulo 21, versículo número 30, nos llama y dice que en el versículo 20 ellos fueron claros. Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, les dijo, y todos son celosos de la ley. Muchos de los judíos creyeron y aceptaron a Jesús como el Mesías, pero todavía eran celosos de la ley, mantenían sus costumbres, mantenían sus prácticas, eran legalistas, lo que ahora nosotros le llamamos en términos de legalismo. Ahora vea. Sigamos leyendo por cuestión de tiempo. Dice el libro de los Hechos, capítulo número 21, versículo 21. Pero se les ha informado, oiga esto, después de que Pablo ha presentado el informe a Santiago y a los ancianos de la iglesia en Jerusalén, pero se les ha informado en cuanto a ti, Pablito, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres religiosas de la época. Oiga, qué tremendo. Digo tremendo porque aquellas personas llevaron una observación. Es decir, Pablo llegó, presentó su informe. No vemos, bueno, aquí no se ve que le dijeran a Pablo, Pablo, qué tremendo, qué bendición como Dios te ha usado. No. Lo que vemos es, vaya Pablo, mira, sentate. Aquí nos han venido a decir que tú estás enseñando a todos los judíos y a todos los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos ni observen costumbres. La traducción del lenguaje actual nos dice de esta manera: ellos se han enterado de que a los judíos que viven en el extranjero tú les enseñas a no obedecer la ley de Moisés y que les dices que no deben circuncidar a sus hijos ni hacer lo que todos los judíos hacemos. ¿Sabe qué están haciendo? Lo están acusando a Pablo. Están presentando una acusación. Los judíos eran enemigos de la cruz. Estaban reaccionando contra Pablo, a quien acusaron de enseñar a los judíos que no podían circuncidarse y que cumplieran con la ley de Moisés. Ese era una difamación inventada. Eso no era cierto. En contra del siervo de Jesucristo, en contra de Pablo. Si de Pablo hablaban mentiras, no nos debemos preocupar. ¿Me está escuchando? Usted que me está viendo, no nos debemos preocupar si de usted, de su servidor, también de pronto levantan mentiras. Todo lo que están diciendo ahí era mentira de Pablo. Pablo en ningún momento hablaba en contra de Moisés. Dice: Dios los bendecirá a ustedes cuando por causa mía la gente los maltrate y diga mentiras. Aquí voy a citar
lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12. Jesús dijo: Dios les va a bendecir cuando por causa mía la gente los maltrate, les diga mentiras contra ustedes. Alégrense, pónganse contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo. Así maltrataron también a los profetas que vivieron antes de ustedes. Aquí se estaba cumpliendo en Pablo. Lo que le están haciendo a Pablo, hermano, no era lo que realmente debían hacerle. ¿Por qué? Porque eso era mentira. Pablo predicaba a Cristo como el único camino de salvación. Pero había 4 judíos que tenían que cumplir voto, y eso fue lo que le aconsejaron. Note que Santiago está con los ancianos y está recibiendo el respaldo de ellos. Cuando dice en el libro de los Hechos, capítulo 21, versículo número 23, que ahora, en ese momento, Santiago o Jacobo, como usted lo quiera llamar, dio seguimiento y llamaron a 4 judíos y les dijeron, que eran compañeros de Pablo, que tenían que cumplir un voto. Jacobo, pensando que podía ayudar a Pablo como autoridad ante aquellos detractores que vinieron a dar ese informe de Pablo antes que Pablo diera el suyo, le sugirió, entonces Santiago le dio una sugerencia y le sugirió que se purificara con ellos y que pagara con ellos el voto de rasurarse la cabeza. Así los judíos se convencerían de que Pablo guardaba la ley. Eso es lo que está diciendo Hechos capítulo 21, versículo 24. Pero note, aquí hay un recordatorio. La postura tomada en este concilio de Jerusalén de lo que se les prohibía específicamente a los gentiles se mantendría igual. En cuanto a los creyentes, oiga esto, gentiles, ellos deben hacer lo que ya les dijimos que hagan en una carta. Esa carta era la que Pedro había mandado en la primer visita que Pablo se reunió frente al concilio de Jerusalén. Abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos. Y aquí lo va a mencionar nuevamente Hechos capítulo 21, versículo 25. Deme tiempo para explicarle bien este contexto. De consumir sangre. No debían comer alimentos de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Todo eso decía la carta. Pero note, Pablo entendió que al gentil convertido en discípulo de Jesucristo no se le podía obligar a que se hiciera judío, pero el judío convertido a Jesucristo seguiría siendo judío. Oiga, Pablo está respetando, está dando continuidad a todo lo que le están imponiendo. Y recuerde algo, no era que él estaba obligado a llevar el informe, no. Recuerde que a estas alturas Pablo ya tenía un ministerio independiente. Es decir, Dios le había comisionado, le había hablado literalmente que él presentara el evangelio ante los gentiles. Pero ahora vemos un detalle extraordinario: que Pablo presenta el informe, que Pablo se está sujetando, que obedece a Santiago y le dice: mira, vamos a tomar la postura, y el concilio dice de esta manera: que tú te identifiques con esas 4 personas, y para que ellos tomen control y tú te puedas rapar la cabeza. No voy a explicar mucho el detalle del tema de obedecer, voy a decirlo, a las leyes o a los ofrecimientos judíos. Pablo tampoco, solo voy a resumir esto, Pablo tampoco estaba en la obligación. Le voy a explicar por qué. Porque Pablo estaba predicando un mensaje para arrepentimiento, para búsqueda a Dios. Él no buscaba lo suyo, pero tampoco negaba, voy a decirlo, lo que Dios había hecho en él. Entonces dice el versículo número 26 específicamente, aún el versículo número 11 y 12, para ubicarnos mejor en este detalle que quiero mostrarle. Dice: Dios les bendecirá a ustedes
cuando por causa mía, dice Mateo, ahí los van a bendecir. Ese es el versículo que ya cité. Ahora vea este, versículo 35. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: ¡muera! ¡Muera! ¿Sabe qué querían ante tal alboroto? Y estamos hablando del mismo pasaje. Lo que querían era que Pablo lo mataran. Eso es lo que quieren. Pablo entendió cada una de estos elementos. Pero esa acción ¿por qué estoy mencionando este versículo 35? Porque esa mención de obedecer, de purificarse, de lo que Santiago le está llamando a hacer. Es decir, Santiago le dice: mira, debes de purificarte para que estas personas no hablen de ti. Debes hacerlo. Y ante aquel observación, porque no se lo impusieron, ¿sí? Vino Pablo, obedeció, se purificó con aquellos hombres. Luego entró al templo para presentar la ofrenda que correspondía a cada uno de ellos, como era la liturgia de la época. Nos enseña que la institución, y este es el segundo detalle, que la institución, que la iglesia también debe ser respetada, pero que muchas veces, aunque nosotros obedezcamos, aunque nosotros estemos dispuestos a cumplir todo lo que Dios nos permite hacer, siempre eso va a producir, bueno, no siempre, pero sí algunas veces, va a producir una desconfianza y, por qué no decirlo, hasta un alboroto entre las personas. Y eso fue lo que va a producir en este momento. En este momento, aquellos judíos procedentes de Asia, de la diáspora de afuera, que no eran de Jerusalén, casi el cumplimiento de los 7 días reconocieron a Pablo, pero dice que ellos alborotaron a la gente buscando ayuda en contra del apóstol y acusaron a Pablo diciendo, versículo 28, varones israelitas, vengan, ayuden. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos en contra de este pueblo, en contra de la ley de Moisés y de este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Oigan, hermanos, amigos, usted que me está escuchando, me llama mucho la atención, porque si Pablo está teniendo problemas, si Pablo en este momento lo quieren matar, era porque había obedecido a Santiago, el cual le dijo que tenía que purificarse y entrar con esos 4 hombres que entraran precisamente al templo, lo que se llamaba templo de Jerusalén en la época. Y al salir, cuando vieron a Pablo con aquellos hombres, empezaron a gritarle: este es el que alborota, este es el que obliga a las personas a que no crean en la ley. Aquellos judíos, seamos honestos, eran personas revoltosas, molestos, provocadores, incitadores del Asia Menor. Acusaron a Pablo de varias cosas, como uno, que enseñaba en contra del pueblo judío. Error, él no enseñaba en contra del pueblo judío, él quería salvar a muchas personas. También la otra acusación era de que él, de la ley y del templo judío, lo habían profanado. Tampoco era verdad. A Pablo lo habían visto en ese mismo día con Trófimo, y ahí dice el versículo 29 de Hechos 21, lo habían visto con un tal Trófimo, un gentil de la comunidad de Éfeso, y pensaron que como andaba con él, también entró con él al templo de Jerusalén, pero tampoco eso era verdad. Aquí llego al punto central del mensaje que quiero dejarle. Muchas veces surgen situaciones porque alguien se ha equivocado con otra persona. Muchas percepciones se presentan equivocadas. No podemos juzgar a una persona por las apariencias. No podemos juzgar a una persona simplemente por su cascajo, por lo que nosotros podemos ver en su apariencia. Hay veces dentro del cristianismo cometemos graves errores.
de levantar perjurio, prejuicios, percepciones equivocadas contra las personas. Dentro de las iglesias de pronto vemos a dos jóvenes que están platicando y ya decimos, esos algo quieren, algo se tienen. De pronto vemos a algunas personas que simplemente están viendo ahí, están tratando de darle continuidad a la liturgia, a los ejemplos, voy a decirlo, dentro de la iglesia, y ya lo estamos diciendo, y esta persona saber qué se cree. Él piensa que Dios está con ella y Dios no está ni siquiera con ella. Y empezamos a hacer acusaciones. Estas personas empezaron a acusar a Pablo. Empezaron a decirle, este profana el templo, este hay que echarlo de este lugar, este que muera, que muera, que muera Pablo, matémoslo. ¿Hasta dónde puede llegar el fanatismo religioso? ¿Hasta dónde puede llegar lo que las personas de alguna manera no tienen un acercamiento a la voluntad de Dios? Qué terrible es ver cómo las personas sacan a relucir lo que está en sus corazones. Estas personas se convirtieron en personas alborotadoras, en personas que no querían buscar el oportuno socorro bajo la voluntad de Dios. ¡Qué tremendo! ¿Sabe por qué es? Porque así es el ser humano. Es que ese es el punto. Así es el ser humano. Y el ser humano no cambia. Aquellas personas surgen en esas situaciones porque alguien se ha equivocado con una persona. Muchas percepciones, hay veces, la mayoría de veces, resultan que son percepciones equivocadas. No podemos juzgar a una persona por las apariencias. Aquel alboroto, aquella algarabía creó una conmoción y mucha tensión dentro de aquella gente. Y dice que tomaron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo, cerrando las puertas, y su intención era matarle. Eso es lo que dice Hechos capítulo 21, versículo número 30 al 31. Dice que las personas tomaron a Pablo y empezaron a arrastrarlo fuera del templo, cerrando las puertas, y su intención era matarle. El consejo de Santiago fue ese, fue eso. Y Pablo obedeció, y por haber obedecido es que ahora él está sufriendo. Ese consejo que ahora Pablo está obedeciendo, ofrecido a Pablo con la mejor intención, en vez de ayudarlo, lo que hizo fue meterlo en serios problemas. Muchas veces los siervos de Dios, el cristiano también promedio, reciben consejos de personas espirituales, de líderes, que les acarrean problemas, que les acarrean dificultades. Cuando Pablo es apresado, no se oye ya que Santiago y los creyentes de Jerusalén hayan hecho nada en su defensa, a pesar de que siguió las recomendaciones que éste le había propuesto. Por un momento Santiago tuvo que haber dicho, ¡Ey, momento, déjenlo! Santiago sabía que si Pablo estaba sufriendo era porque había obedecido la recomendación que esa autoridad le había dado. Pero vaya, quiero destacar algo acá. Hay veces nosotros como autoridades quizás nos equivocamos, quizás cometemos el error, como en este momento específicamente estaba viendo que Santiago había cometido un mal consejo, había dado un mal consejo a Pablo. Jamás imaginó quizás que iban a prender a Pablo y lo iban a arrastrar hasta fuera de la ciudad, y que lo que querían era matarle. Pero ya no vemos a Santiago. Cuán importante es que si nosotros estamos queriendo ayudar a las personas, nos identifiquemos también no solo con palabras, sino que también con hechos. Santiago ya no se ve más. Él tenía que aparecer y tenía que decirles, hey hombre, cálmense por favor, cálmense. Este hombre también predica la palabra de Dios. Este hombre también es conocedor de la fe cristiana. Sí, es cierto, no tiene un judaísmo arraigado, pero tiene la perfecta voluntad de Dios.
pero tiene el respaldo de Dios, tiene la cobertura de Dios. No, Santiago no hace nada. El tribuno, desplazando soldados y centuriones, dice el versículo 32, se movió hacia la turba y estos dejaron de golpear a Pablo. Oiga, no solamente lo arrastraron, empezaron a golpear a Pablo, empezaron a decirle vaya Pablo, y empezaron a golpearlo. Esa movilización, que incluyó a los centuriones o jefes de centurias militares, demuestra que la situación era de enormes proporciones, de que estas personas realmente estaban acaloradas, de que estas personas no estaban jugando al decir que querían matar a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho este Pablo para que estuviesen haciendo eso con él. La multitud estaba confusa. Pablo fue llevado a la fortaleza Antonia, por cierto, donde Jesucristo fue también llevado en la época de Poncio Pilato. Hechos 21:34 nos lo dice. Aquel jefe militar romano, un enemigo considerado por los mismos judíos, llamado Quiliarca, aquel jefe militar considerado como uno de los enemigos de los judíos, ¿sabe qué? Este protegió a Pablo de su propio pueblo judío. Aquí viene la tercera enseñanza. Muchas veces somos ayudados por aquellos que no son nada nuestro, por aquellos que quizás no han estado ahí con nosotros y que quizás del que menos esperábamos una ayuda es el que extiende su mano para ayudarnos. Dale siempre gracias a Dios por aquellos y aquellas que no tenían que ayudarte, pero que te ayudaron. Así está surgiendo un personaje, un jefe militar romano, llamado Quiliarca, que en vez de que Santiago, los ancianos de la iglesia en Jerusalén, protegieran, hicieran un salvoconducto para Pablo, no metieron sus manos por él, no le ayudaron, no estuvieron dispuestos a decirle a Pablo: hey Pablo, ahorita te vamos a proteger, te vamos a sacar, como surgió en otros pasajes. No hicieron nada por él. No te sientas mal cuando nadie dentro de la iglesia quizás te ayuda, te fortalece con palabras de aliento, de agradecimiento, y quizás la ayuda viene de la persona que tú menos esperabas. Pero no te sientas desilusionado, no te sientas triste, no te sientas que ya no, hermano, esto del cristianismo, esto es pura mentira. No es mentira, es la realidad del evangelio, es la realidad del cristianismo. No rompa filas, no termine ahí la secuencia de años de bendición. No termine de esa manera. Pablo estaba siendo golpeado, despedazado, hasta que llegó una persona que quizás ni se esperaba que brindara una ayuda, pero esa persona Dios la usó para ayudarle, porque las autoridades, Santiago y entre otros, no quisieron ayudarle, a pesar de que ellos lo metieron en ese gran problema, en esa grave discusión. Por eso le decía, muchas veces somos ayudados por aquellos que no son nada nuestro, y del que menos esperamos es quien nos extiende la mano. Por eso, amados hermanos, dele gracias a Dios, porque Dios siempre va a proveer una mano amiga. Hay veces quisiéramos que fuese esta mano, pero esta mano, en vez de ayudarnos, se hace a un lado. Pero aquí está otra mano que nos va a ayudar, y esta mano quizás no quiere estar, y esta mano nos dijo: no, yo voy a estar contigo, voy a orar por ti, voy a estar siempre contigo, vamos a crecer juntos en la vida espiritual. Pero resulta que esta mano se va, y se fueron todas las promesas. Pero de pronto siempre va a surgir una mano, siempre va a surgir una persona que no nos va a dar la espalda. Ese es el mensajero que Dios manda a tiempo. Dice el versículo 35 y 36 del capítulo 21. Al llegar a las gradas, eso es lo que está diciendo. Al llegar a las gradas, aconteció
que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás, venían gritando: ¡muera! ¡Muera! ¡Que muera Pablo! Venían gritando fuerte y lo que querían era muerte para él. Entonces aquellos soldados, el tribuno, venían jalándolo, y ahí estaban. Y llegaron a ciertas gradas y seguían jalándolo. Esas palabras nos recuerdan a aquella multitud que gritaba algo similar a nuestro Señor Jesucristo. Pilato volvió a salir del pretorio y dijo a la gente: escuchen, espérenme. Ordené que traigan a Jesús de nuevo. Yo no creo que este hombre sea culpable, mucho menos que tenga algo malo. Cuando sacaron a Jesús, dice que llevaba puesta la corona de espinas y vestía el manto rojo. Y Pilato dice: aquí está el hombre, se los presento, aquí está. Ya pagó, ya le pusieron una corona de espinas, aquí está. Cuando los jefes de los sacerdotes y los guardias del templo vieron eso, comenzaron a gritar: clávalo, clávalo en una cruz, que muera, que muera. Pilato les dice: yo no creo que este hombre sea culpable de nada, así que llévenselo y clávenlo en la cruz que ustedes mismos quieran. Pablo está sufriendo lo mismo, está sufriendo injustamente. Oigan, hermanos, siempre en la vida espiritual vendrán situaciones de injusticia. Quizás vendrán situaciones que muchas veces no estamos preparados, pero recuerde algo: se está cumpliendo lo que le habían dicho a Pablo: Pablo, no vayas a Jerusalén, lo que te esperan son prisiones. Y aquella enfurecida multitud con violencia le quería poner la mano encima, lo querían ver muerto. Un cuadro de desesperación y de desconcierto que experimentó aquel apóstol de los gentiles. Aquella ilusión espiritual de querer subir a Jerusalén pensando quizás en algo favorable ocurría en su ministerio, se transformó en una gran desilusión. Oiga, aquel Pablo con mucho entusiasmo subió a Jerusalén a contarle a todas las autoridades lo que Dios había hecho a través de su ministerio, y en vez de recibirlo con honores, vaya, lo reciben a golpes, lo reciben arrastrando. Hay veces nosotros por querer hacer un bien nos salen mal las cosas. ¿Qué es lo que quería Pablo? Testificar del amor de Dios y del poder que había tenido y de la misericordia que había tenido para los gentiles. Muchos, buscando su futuro, se encuentran con su pasado. La vida tiene muchas sorpresas. O como lo dijo alguien ya, la vida te da sorpresas, pero también sorpresas te da la vida. Este episodio de violencia contra Pablo nos deja ver todo lo que sufrió por causa del evangelio. Llegará a nosotros, por ese sufrimiento, a nosotros los gentiles, llegó el mensaje que Dios tenía trazado para bendición de cada uno de nosotros. Al terminar este pasaje o estos versículos que hemos citado, podemos recapitular tres cosas. Si nosotros sabemos que la situación se va a poner difícil, siempre debemos seguir obedeciendo a Dios. A Pablo ya le habían advertido: si subes a Jerusalén, ahí te esperan prisiones. Si subes a Jerusalén, te esperan muchos problemas. Pero él subió. Segundo elemento: siempre tendremos una mano amiga que Dios va a poner en el camino para sostener nuestros corazones. Tercera enseñanza: a pesar de que Pablo había obedecido a una autoridad de su época, eso le generó problemas, conflictos, a tal punto de que vemos ahora un Pablo que está sufriendo y hasta que lo quieren matar. Siempre vamos a tener quizás sufrimientos, desilusiones, pero usted tiene que seguir adelante. Usted tiene que seguir adelante, pese lo que pese, cueste lo que cueste. Yo le invito, en el amor de Dios, sigamos luchando. De pronto vemos que un familiar se nos está quedando y Dios lo está reclamando desde el cielo y se lo lleva a su presencia. Siga luchando, siga perseverando. Hermano, pero yo pensaba que Dios lo iba a sanar. Siga luchando, Dios se va a encargar de todo. Hermano, pero yo esperaba
que Dios hiciera el milagro. Sí, pero le dio el mejor milagro, lo sanó completo, se lo llevó a su presencia. ¿Cuántas cosas o como ejemplos podía mencionar? Pero los ejemplos ya mencionados pueden hacernos reflexionar y en decir que Dios nunca nos va a dejar solos, que Dios nunca nos va a desamparar. Y aunque las cosas muchas veces no se nos den, Él nos va a sacar adelante. Él siempre va a proveer una persona que sí nos va a ayudar. Aunque los cristianos, vaya, se lo voy a poner más claro pues, aunque los cristianos quizás nos prometan que van a estar con nosotros, que nos van a ayudar y a la hora de las horas no están, siempre va a estar Dios. Siempre va a estar la mano poderosa de nuestro Dios para sostener nuestras vidas. Y mirar el blanco perfecto que es Cristo Jesús es mi objetivo a través de esta temática. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por tu infinita misericordia. Gracias, Padre Celestial, porque tú has sido bueno con nosotros al darnos vida y vida en abundancia. Gracias porque tú, Señor, nos has guardado. Gracias porque tú, Señor, has sido bueno con nosotros. Gracias porque tú, Señor, tu vara y tu cayado nos infunden aliento. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Cristo Jesús. Gracias por esta temática que hemos desarrollado. Gracias, Padre Celestial. A ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor. Gracias por aquellas personas que han estado escuchando, Señor, verdaderamente esta reflexión de tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, y que también la retransmisión de este mismo día pueda llevar bendición a las personas que no lograron escuchar en este momento, en este horario en vivo. Gracias te damos, Dios mío, a ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor. La alabanza es solo para ti. Gracias, Cristo Jesús. Gracias por lo que nos sintonizan a través de nuestro canal en YouTube, a través de la red social de Twitter. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Amén, Señor, y amén. Amén, que el Señor les bendiga. La verdad es que debemos de poner siempre esa palabra de Dios en práctica. Gracias a cada uno de ustedes que siempre están ahí en sintonía. A usted que lo hace a través de cualquier red social, usted que lo hace a través de YouTube, muchísimas gracias. Esperamos pues que cada uno de ustedes, el Señor esté alimentando sus vidas a través de esta palabra que se imparte en ese programa Reflexión. Amén, definitivamente. Gracias, amados hermanos, por disfrutar con nosotros y qué bueno contar con su sintonía. Tuvimos un percance ahí por la alabanza que transmitimos al inicio, como que nos bloquearon, ¿verdad? Y tuvimos problemas en Facebook. Quiero que las personas que están en Facebook, si se pueden conectar nuevamente, pues sería magnífico. Lo estoy diciendo porque tal vez nos dan el aval de poder nuevamente leer sus comentarios en vivo. Y si no, agradecer a los que nos sintonizan a través de nuestro canal en YouTube y a través de la red social en Twitter. Tengo los comentarios en la fanpage de su servidor. Con gusto voy a dar lectura en este momento. Gracias, amados hermanos, por disfrutar con nosotros de esta bendición. Y por supuesto, el objetivo es que Dios sea el que nos hable a nuestras vidas y a través de ese corazón contrito y humillado, sabemos que Dios nunca lo va a despreciar. Así que vamos a leer los comentarios. Dice específicamente en la fanpage de su servidor. Dice mi hermana Vero López de Flamenco, nos dice: Dios les bendiga. Amén, bendiciones, Sandrita, gracias por acompañarnos. Mi hermana María Sol nos comparte un emoji. Gracias, bendiciones, qué bueno poder contar con ustedes. Y que la misericordia de Dios esté sobre cada uno de nuestras vidas, de sus vidas, es también nuestra oración. Tengo en este momento mi hermana María Sol, Vero López de Flamenco, mi hermana Flora Celaya nos dice: Dios me los bendiga, hermanos. Amén, saludos mi hermana Flora Celaya, gracias por compartir con nosotros de esta bendición. Qué bueno contar con su sintonía y esperamos que la misericordia y la gracia de Dios estén sobre cada uno de nosotros. Tengo más comentarios. Dice mi hermana Julia Ruano: buenos días, Dios les bendiga. Amén, bendiciones mi hermana Julia Ruano. Mi hermana Rosa Mendoza también nos comparte un emoji. Amén, bendiciones mi hermana Rosa Mendoza. Gracias por acompañarnos en esta preciosa transmisión. Que sea Dios siempre ministrando nuestras vidas. Quiero agradecer también a los que nos sintonizan a través de nuestro canal en YouTube. Gracias, amados hermanos, por disfrutar con nosotros. Recuerde que este canal donde transmitimos en vivo, usted puede encontrarnos como Melvin López Rodríguez y también en el canal de YouTube como Elín San Miguel. Disfrutamos también de este programa
a través de esa bendición. A los que nos sintonizan también a través de la red social de Twitter, va nuestro más cordial saludo y esperamos también que Dios esté ministrando nuestras vidas. Por lo que ya mencionaba anteriormente, Mari, creo que, me imagino que borraron los demás comentarios. Sí, así es, pedirles disculpas porque cuando surge esto, pues los comentarios se desactiva todo, entonces por esa razón no podremos leer los comentarios que ustedes enviaron, porque sí ya habían varios comentarios al principio del programa, pudimos ver varios, pero les rogamos de las disculpas del caso. Yo ya reactivaron el en vivo. Okay. Vamos a tratar de leer algunos comentarios, esperamos que podamos lograr rescatar todo, ¿verdad?, de esta transmisión. Así que vamos a leer. En este momento tengo los de la fanpage de Elín San Miguel. Amén. Con gusto vamos a leer. Mi hermana Yolanda Aparicio nos envía un emoji. Mi hermana Dorian Aparicio, nos dice: Dios les bendiga, amados hermanos, ya listos para comenzar una semana más y escuchar la palabra de Dios. Y bendiciones para todos los que ya estamos conectados en esta transmisión. Amén, hermana Dorian, gracias por ser siempre una de las que está ahí dejándonos su comentario. También por aquí nos dice Contreras, bendiciones hermanos, oración por mi familia, siempre por protección para mis niñas, dice mi madre, y yo, hermana Xiomara, desde la Vial. Amén, hermana, con gusto vamos a estar anotando las peticiones. También nos escribe mi hermana Daisy Cruz y nos dice: bendecido día, hermanos, ya conectados con la reflexión del día. Amén, hermana Daisy Cruz. También nos escribe mi hermana Mari Portillo y nos dice: Dios les bendiga, hermano. Amén. Amén a cada uno de ustedes. Gracias por siempre estar ahí en sintonía, por dejarnos siempre su comentario. Hay hermanos, hermanas muy fieles que están dejándonos su comentario cada día. Muchísimas gracias. Gracias por hacer el tiempo, la oportunidad de poderles acompañar cada día con su programa Reflexión. Usted que lo hace en su trabajo, usted que lo hace desde casita, muchísimas gracias. Esperamos siempre pues estar bendiciendo sus vidas. Amén. Y ese es uno de los objetivos a través de Radio Restauración, poder bendecir sus corazones y que sea Dios hablando a nuestras vidas. Tengo personas fieles al programa también en la fanpage de radio, en la fanpage de Restauración 1450. Tenemos a mi hermana Elena Pineda también por ahí, sí, y a mi hermana Lidia Campos Cabrera. Cabrera, por cierto, amén, líder del área de su servidor. Amén. Así que mi hermana Lidia nos dice: hermosa alabanza de confianza, dice, y esperanza en Dios. Amén, hermana. La verdad sí que es una bella alabanza. Mi hermana Elena Pineda también nos dice: feliz comienzo de semana y Dios la llene de ricas y abundantes bendiciones. Igualmente para usted, hermana, para cada uno de ustedes deseamos que Dios Todopoderoso esté abriendo las ventanas de los cielos y derramando de sus múltiples bendiciones sobre cada una de sus vidas, sus familias, sus empleos, en todo, que el Señor esté dando de su cobertura bendita. Amén, definitivamente. Gracias los que nos han sintonizado también en nuestro canal de YouTube. Nos alegra mucho poderles acompañar y llevarles como siempre el mensaje de esperanza. Vamos en este momento a dar seguimiento a la oración. Recuerde que siempre tenemos peticiones de oración por lo cual vamos a estar orando, y invitarles para que si usted puede identificarse también dejándonos su comentario. Siempre pues estamos revisando los comentarios aún fuera de la transmisión en vivo para poder añadir esas peticiones de oración. ¿Le parece si oramos entonces? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por permitirnos dar, Señor, esta bendición, tu palabra, a través de las diferentes plataformas. Gracias por aquellas personas que están siempre receptivas, escuchando la bendición, escuchando, Señor, el mensaje que tú transmites a través de tu siervo. Gracias, Dios mío, somos eso, esclavos en tus preciosas manos. Gracias, Padre Celestial. Ahora, Padre, ponemos delante de tu presencia cada una de estas peticiones. Escucha la oración de tu pueblo. Sí, Señor, gracias te damos porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, Señor. Te pedimos que seas tú obrando, Padre, a favor de cada uno de tus hijos, Señor. Te pido por mi hermana Glenda García, Padre, sé tú restaurando totalmente esa salud, Señor. Sé tú obrando, perfecciona tu obra bendita en ella, Señor Jesús. Y te pido también por la vida, Señor, de Stephanie y de Sara Mejía, Padre. Tú conoces cada una de sus enfermedades, sánales con tu gran poder, Señor.
obra un milagro en cada una de estas vidas. Te pido también por mi hermana Xiomara Reyes, Señor, por mi hermana Magdalena Reyes, Padre, ten misericordia, Señor Jesucristo, de cada uno de ellos, Señor, de los integrantes de la familia Contreras Reyes, Señor Jesucristo, ten misericordia, Padre, de Nansuri, Señor, de Naomi, Padre, bendice a Alex, Señor, a toda la familia, Padre, dale de tu protección, dale de tu bendición, Padre Santo, dale salud. Cuida de ellos, Señor Jesucristo, te lo rogamos y te pedimos también, Señor, por mi hermana Esther Alvarado, Padre, sigue obrando en esta vida, Señor, bendícele a ella, a su familia, Señor, te pido también por Edgar Bayer, sé tú obrando, Señor, en esta vida. Obra un milagro, Señor. Sabemos que el accidente que tuvo este hijo tuyo, Señor, fue muy grave y están cambiando quizás un órgano de su cuerpo, pero no hay posibilidades de vida, Señor. Pero sabemos que para lo que los hombres es imposible, para ti todo es posible, Señor. Te rogamos tu intervención divina, Padre, porque para ti no hay límites, para la ciencia sí, Señor, pero tú eres un Dios poderoso, un Dios real, un Dios que levantó paralíticos, que abrió los ojos a los ciegos, Señor Jesucristo. Tú eres poderoso y por eso creemos en ti, Señor, en que tú vas a estar obrando en la vida de Edgar Valle, Señor Jesús. Te pido también por Julita de Romano, Señor, que necesita sanidad, Padre. Esta vida también está complicada, Señor. También no dan posibilidades de vida, Señor, pero tú puedes obrar, Señor. Tú puedes dar esa sanidad que esta vida está necesitando. No importa cuál sea la enfermedad, porque tú eres más grande que cualquier enfermedad, Señor. La declaramos sana en el nombre de Jesús. Te pido también, Señor, por Guillermo Tolosa, convierte esta vida, Señor Jesucristo. Dale la dirección que necesita, Padre. Te pido por Elmer Atilio, también dale sabiduría, dale de tu guianza, Señor. Dale de tu respaldo, Padre, que dé pasos seguros en el camino de la fe, Señor Jesús. Bendice su familia, restaura su familia, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Y gracias por permitirnos haber realizado un programa más, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Padre Celestial. Amén, Señor, y amén. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que el día de mañana, si Dios nos presta vida, traeremos una edición más de su programa Reflexión. Que el Señor les bendiga. Por eso es que pongo la misma música de siempre, porque ya ahorita ya sé cuáles son las que no me bloquean. No sé, quizás es que como en mi teléfono, ahí sí me aparecía, no sé si en el suyo aparece.